Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio de la palabra de Dios. Y vamos a tener una pequeña introducción y tiene que ver con la iglesia. Toda esta sección de temas tiene que ver con la iglesia y me gustaría dejarte inicialmente esta verdad hasta el final, que pienses en el valor que tiene la iglesia. Y cuando me refiero acerca de la iglesia, no solamente me estoy refiriendo a un ente espiritual que no se puede visualizar y que no sabemos quiénes pertenecen, sino me estoy refiriendo a iglesias locales, ¿sí? A creyentes que congregan en un lugar, que se reúnen en un lugar y que pueden visualizar, que pueden vislumbrar la realidad de la iglesia espiritual. Así que el título es Iglesia estimada, iglesia valiosa, ¿sí? Iglesia estimada. Vamos a pensar un poco en las iglesias en nuestro tiempo. Las iglesias parecen estar llenas de cristianos de domingo. No sé si, como hay un dicho, bueno, mejor no lo digo el dicho, pero si algo de lo que estamos leyendo comienza a resonar en tu oído y decir, oye, pastor, ¿cómo supo lo que yo estoy pensando? ¿No? Créeme que no lo sé. Créeme que no estoy, Dios no me ha revelado en la noche lo que tú piensas acerca de la iglesia. Pero sí te digo algo, se visualiza en cómo nosotros respondemos a todas las dinámicas del cuerpo de la iglesia. Cómo respondemos aquí a congregar, a leer la palabra de Dios, a reunirnos o a buscar una relación intencional. Así que las iglesias parecen estar llenas de cristianos de domingo que solo vienen a escuchar una predicación, un sermón, ¿no? Para ser, algunos dicen, entretenidos. Parece que fuera un ¿cómo se llama, Pedro? Stand-up, ¿no? Yo tengo un amigo pastor que ustedes lo conocen. Yo le digo, si tú no hubieras sido pastor, ¿a qué te hubieras dedicado? Tú te hubieras dedicado a hacer stand-up, ¿no? Claro, porque ustedes ya lo han escuchado. Parece que todo su diálogo tiene el objetivo de hacernos reír. Obviamente, no es que él escribe qué voy a hacer reír, ¿no? O qué chiste voy a decir, pero lo que digo es que parece que hay muchos creyentes que dicen, uy, tal pastor es entretenido, el otro es aburrido. Entonces, parece que los cristianos, y digo entre comillas cristianos, van a la iglesia buscando ser entretenidos, buscando un show, o por lo menos que no sea tan aburrido como el pastor que tengo al frente, ¿no? Pero no se sienten estos cristianos con la responsabilidad o con ninguna responsabilidad hacia la congregación, ni mucho menos hacia su hermano que tienen al lado. Dicen, voy a ir, voy a escuchar, espero que sea entretenido, por lo menos que no sea aburrido, pero luego, cuando termine, ahí está la puerta y me regreso. Y no sienten una responsabilidad por la congregación, ni mucho menos por el hermano que tienen al costado. Viven así y se acostumbran años a vivir de esa manera. Y lamentablemente parece que las iglesias están llenas de personas así. Hemos escuchado expresiones muy significativas, que no son malas, son realmente muy interesantes, pero las hemos distorsionado. Por ejemplo, Cristo no es una religión, es una relación. Queridos hermanos, realmente Dios está interesado en formar una relación, pero la distorsionamos al punto de que
esto ha conducido a que muchos cristianos no vean la necesidad imperiosa de congregar, ni involucrarse activamente en las dinámicas del cuerpo. ¿Por qué? Porque probablemente están pensando, Cristo no es una religión, es una relación, no importa lo que haya o se haga, no necesito ir a una iglesia, no necesito participar. Yo y Dios estoy bien. Claro, se ha distorsionado esta idea de religión y relación. Parece haber alimentado el descuido y la falta de amor en los que dicen ser cristianos y piensan que es posible vivir una vida cristiana fuera de la relación con el cuerpo local de creyentes que crecen a la luz del Evangelio. Estamos introduciendo y estamos pensando en cómo las iglesias vienen personas, asisten personas que pueden o que piensan que su relación con Dios, o se amparan en esto, diciendo que su relación con Dios es suficiente y no importa su responsabilidad con la congregación y con el hermano que está a su lado. Eso no es ser iglesia. Eso no es pertenecer o no evidencia pertenecer a la congregación de Dios en la tierra. Quiero iniciar este mensaje preguntándote, ¿y tú qué piensas? ¿Piensas lo mismo? Ahora, no importa si hasta este momento inicial del mensaje te estás identificando con estos ejemplos. Yo pensaba que solo era venir y luego irme, que solo era escuchar y reírme, o que si era aburrido me dormía. No importa lo que estés pensando hasta este momento. Mi deseo es que al ver todos estos pasajes, especialmente uno que nos vamos a detener, tengamos un entendimiento y un valor profundo, crezcamos, cambiemos nuestra forma de ver, nuestra forma de pensar y tengamos un valor profundo por la iglesia de Cristo que Él rescató con su propia sangre y la congregó en este lugar. Vamos a Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19. Me gustaría invitarte a ponerte de pie para leer este pasaje. Y este pasaje es fundamental en la eclesiología, en la iglesia, en lo que entendemos acerca de la iglesia. Así que si tú tienes tu Biblia, resáltalo y cuando llegues a casa, lee, repásalo, estúdialo, porque si tú no puedes afirmar lo que el apóstol Pedro afirmó en esta descripción o en esto que Mateo nos describe acerca de la declaración de Pedro, si tú no puedes tener esta misma afirmación, es probable que no seas parte de la iglesia de Cristo. Así que es muy importante por eso lo que vamos a leer. Vamos a Mateo 16, 18 y 19 y podemos leer desde, ¿qué les parece para entender un poco el contexto? Desde el versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Lean ustedes. Respondiendo Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y de todo lo que atares en la tierra será atado, y en los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, venimos delante de tu persona, de tu presencia, por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y nos acercamos, Señor, a tu palabra, porque creemos que hemos venido a ser edificados, enseñados, redarguidos, corregidos por medio de esta preciosa palabra. Pedimos, Señor, que renueves nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestra percepción equivocada de lo que es la iglesia, que a través de nuestra vida cotidiana lo manifestamos, Señor. Y te pedimos que tu palabra pueda prevalecer por encima de nuestra opinión y de nuestro entendimiento humano. Señor, oramos para que tu iglesia pueda abrazar las verdades que tu palabra expone y podamos caminar hacia esa dirección de ser una iglesia conformada a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, queridos hermanos. Antes de anunciar su muerte, el Señor Jesús hizo la declaración profética más sublime que se haya cumplido. Anunció que, versículo 17, versículo 18, anunció que edificaría su iglesia. Y por eso decimos que es profética, porque aún no se había edificado. Cuando alguien dice lo que va a suceder en el futuro, ¿qué es? Una profecía. Ahora, cuidado con pensar o creer que todas las personas que dicen el 2030 se acaba el mundo, ese es un profeta. No, ese es un charlatán. ¿Sí? La palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro, está aquí. Fuera de aquí, por más que sean profecías, son charlatanerías. ¿Ok? La palabra segura, más confiable, profética, más confiable, está aquí. Ya se cumplió y se va a cumplir. No necesitamos de un vidente, de una persona, yo estoy más cerquita a Dios, te voy a decir lo que Dios me dijo. No. Lo que Dios ha querido revelar está en su palabra escrita. Y eso es lo que como iglesia abrazamos. La revelación escrita es suficiente. Y Jesús dijo, edificaré mi iglesia, tiempo futuro, por lo tanto es una profecía que hasta el momento en que Jesús está diciendo no se había cumplido y se iba a cumplir. El Señor está afirmando, por lo tanto, el surgimiento de un nuevo pueblo, una nueva ciudad espiritual en la tierra. Un pueblo cuya ciudadanía no sería terrenal, sino celestial. Eso es lo que significa esta expresión, edificaré mi iglesia. El Señor Jesús está profetizando que va a surgir de la tierra una nación celestial. Un pueblo cuya ciudadanía no sería judía ni gentil, sino celestial. El Señor Jesús había preguntado a sus discípulos qué decían las personas acerca de Él.
En el versículo 13 puedes darte cuenta de eso, y 14 lo hemos leído. La respuesta que trajeron los discípulos eran favorables, pero no eran ciertas, verdaderas. Sabes, hoy hay mucha confusión en nuestro contexto religioso. Las religiones, las iglesias dan buenas referencias acerca de Jesús, pero probablemente no certeras. Por eso es que tenemos que someterla ¿a dónde? A la Escritura, a la palabra de Dios. Y cuando el Señor Jesús, después de escuchar las respuestas de las personas, le dice: y ustedes, ahora, está bien, todo lo que me han dicho es todo lo que las personas alrededor piensan de mí o creen de mí. Pero ahora quiero escuchar lo que ustedes creen de mí. Y se levanta uno que se llama Pedrito Chumpitaz. No, Pedrito Chumpitaz, no. Se levanta uno, Pedro, el apóstol Pedro. Y lo que él va a declarar son las palabras más increíbles, grandiosas, que hasta el día de hoy tienen efecto. Y por eso estamos aquí reunidos. ¿Qué dice Pedro? Lean allí en el versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: ¡wow! Esa es la declaración de Pedro. Esta declaración es una afirmación de la persona humana de Jesús, ¿sí? De que la persona humana de Jesús es el eterno Hijo de Dios, enviado para redimir a un nuevo pueblo por medio de su sacrificio. Pedro lo que está reconociendo es: tú eres el Cristo. La palabra Cristo significa Mesías, ungido. Pedro es un judío y como judío tiene la Torá, tiene la Tanakh, perdón. Y la Tanakh es toda la Biblia hebrea. Y toda la Biblia hebrea se compone por tres: la ley, los salmos, que son los cánticos o la poesía, y los profetas. De manera que Pedro conoce la Tanakh, podemos decir así, y él sabe que toda la escritura anuncia la venida de un Mesías a la tierra, un Mesías salvador. Y cuando Pedro está diciendo: tú eres el Cristo, lo que está reconociendo es que Jesús de Nazaret, hijo supuestamente de un carpintero, como se veía naturalmente, es el Mesías, el ungido de Dios, el que tiene el derecho de sentarse en el trono de David y gobernar y reinar para siempre. Es el Dios encarnado. Entonces Pedro está reconociendo eso con su declaración. ¿Esto qué es, querido hermano? ¿Esto qué es? El Evangelio de Jesucristo. Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 15, 3 y 4. Este es el Evangelio que hemos anunciado, que hemos recibido, que Cristo vino conforme a las Escrituras, que murió, fue sepultado y resucitó conforme a las... Eso es lo que Pedro está diciendo también aquí, con su declaración. Así que no solamente es una declaración del Evangelio de Jesucristo, sino también es una testificación del Espíritu de Dios al Espíritu de Pedro de una verdadera conversión. Es decir, cuando nosotros creemos, y la Biblia dice en Romanos que con el corazón se cree para
justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. De manera que nosotros creemos primero en el corazón. No es que nosotros hablamos y decimos, yo creo en Jesús y por eso soy salvo. No, creemos en el corazón y ese creer nos lleva a confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. De manera que esta confesión no es algo que produce nuestro propio ser. No es algo que se produce en nosotros mismos naturalmente. No es que yo me levanto un día, soy un tremendo inconverso, y me levanto un día de mi cama y digo, ahora soy un creyente, Jesús es hijo de Dios, Jesús es el Mesías. No, no es algo así, sino es una testificación del Espíritu de Dios por medio de la palabra o del Evangelio anunciado. Porque ¿qué dijo Jesús? ¿Que el Espíritu Santo hablaría lo que quisiera? No, Juan dice que el Espíritu Santo cuando venía, iba a venir e iba a hablar todo lo que el Señor Jesús había anunciado. De manera que el Espíritu Santo no usa otra cosa que no sea la palabra de Dios para convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. No puede usar el Espíritu Santo un sueño. No puede usar el Espíritu Santo un lugar físico. No puede usar el Espíritu Santo una experiencia para traer salvación. El Espíritu Santo va a traer el Evangelio de Jesucristo, o va a usar el Evangelio de Jesucristo para traer convicción de pecado al corazón incrédulo. Así que Pedro está siendo testificado por el Espíritu de Dios a su espíritu, y por eso es que hace una confesión. De manera que todos los que estáis aquí, si el Espíritu de Dios ha testificado a tu espíritu de quién es Cristo y te ha mostrado tu condición tenebrosa y oscura, ahora tu corazón tiene que creer y tu boca tiene que confesar lo que Jesús es. Luego el Señor Jesús va a afirmar que la declaración confesional de Pedro será la base por la cual se asentará la ciudad espiritual, el pueblo santo de Dios. Eso es lo que va a hacer el Señor Jesús en los versículos posteriores. Y de eso vamos a hablar ahora. Así que, número 1, permíteme enunciarte este primer punto. La iglesia es un pueblo que se distingue por su proclamación. ¿Sí? Nuevamente, la iglesia es un pueblo que se distingue por su proclamación. Eso es la iglesia. La iglesia de Cristo, hermanos, no son las cuatro paredes. Tampoco es, ¿quién será la iglesia? No, la iglesia es un pueblo reunido en este lugar, pero que se distingue, y de eso se va depurando la iglesia. Ojo, ¿cómo vamos depurando? Claro, porque vamos viendo en los creyentes o en los que dicen ser cristianos y pertenecen a la iglesia cristiana de Pachacama, vamos a ser más objetivos, que proclaman el Evangelio. ¿Sí? Esos son cristianos. Esos son hijos de Dios. Entonces, fíjate ahora, con esta pregunta, hagamos una reflexión. ¿Qué diferencia la declaración de Pedro con la declaración de todos los hombres? Ahí tú tienes, versículo 13, versículo 14. ¿Qué dicen los hombres? Juan el Bautista, Elías, Jeremías o algún profeta. ¿Qué dice Pedro? Versículo 16. Nuevamente, ¿tú eres el Hijo? ¿Pueden notar la diferencia entre las dos respuestas? Si hoy traemos esas respuestas acá a muchas religiones o a muchas personas que dicen ser cristianas, ¿qué nos dirían ellas? Todos tienen razón. Es la percepción de Pedro, es la percepción de la gente. Así que todo es bueno.
Todo es correcto. Claro, porque hoy vivimos en un mundo relativista. ¿Qué significa eso? Que hemos llegado a un punto en donde nada es verdad. Todo puede ser verdad. Todo puede ser considerado como algo que es aceptable. De manera que si tú dices que estás en una torre, en la Torre Eiffel, entonces es cierto. Pero déjalo. Él siente que esto es la Torre Eiffel, mira. Hermanos, vivimos en un mundo en donde lo subjetivo se está volviendo, o estamos convirtiendo lo subjetivo como algo objetivo, de manera que todas las cosas, todas las percepciones son favorables, son buenas, son aceptables, son consideradas como verdad, pero no es así. La verdad es única. La verdad es única. Y eso es lo que hace el Señor Jesús, ¿sí o no? Porque ¿qué dice el Señor Jesús? El Señor Jesús no acepta la declaración de las personas como una verdad, pero sí acepta la declaración de Pedro como la única verdad. ¿Ves? El Señor Jesús no era tolerante con las opiniones de las personas. Hay que ser tolerante, pobrecito, ¿no? Si él se siente un monito, ¿qué? ¿No? Si él se siente un perrito, hoy en día, ¿cómo se llama? Ah, ya, tú sí sabes, ¿no? Los Terian, ¿no? Sí, hoy en día hemos llegado a este punto. Y entonces, ¿y qué dice acá tenemos una psicología? ¿Qué dice la psicología? Hay que aceptarlo, hay que aceptarla, porque si no la aceptamos, la estamos, ¿cómo? Discriminando, ¿no? Y entonces vamos a tener todo un mundo, una sociedad patas arriba, ¿no? Patas arriba. Queridos hermanos, tenemos que entender que el Señor Jesús no fue tolerante. Ojo, el Señor Jesús no fue tolerante con las opiniones de las personas. Él fue veraz. Él dijo lo que es. Y por lo tanto, en un mundo relativo, subjetivo, nosotros tenemos la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Tu opinión y mi opinión pueden ser relativas, pueden colocarse por debajo, no pueden ser aceptadas. Si yo te digo algo según mi opinión y tú no lo aceptas, está bien, no me molesto. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, ahí ya no. Porque la palabra de Dios es verdad. Y tiene que ponerse por encima de toda nuestra percepción. Entonces, esa es la diferencia aún en la proclamación. Porque si decimos, Jesús fue un buen hombre, un profeta, Él murió por los pecados, ¡ay, qué lindo! No. La declaración de Pedro tiene que ver con un entendimiento correcto de la persona de Cristo, de la obra de Cristo, y una aplicación a la vida, al corazón, de manera que produce esto transformación. El hombre inconverso no puede llegar a una afirmación veraz porque su entendimiento está cegado por Satanás. Vayamos a 2 Corintios 4:4. Y esta es la razón por la que uno a veces comparte esto. Fíjate, he compartido con los de la iglesia Dios Madre, ¿no? Y con ellos parece que Sociedad Mundial Dios Madre, algo así es, ¿no? 2 Corintios 4:4. Y la verdad que con ellos yo ya no puedo llegar a porque me da ganas de tirarle lo que hay ahí.
Perdonen, hermanos, pero la verdad es que están cegados tanto que mi hermano Pedro tiene que dar una clase de gramática. Que en la gramática ni siquiera se pueden dar cuenta de que no hay un respaldo gramatical para su interpretación. No hay, pero están cegados. ¿Y qué nos dice 2 Corintios 4:4? Fuerte, hermano. Por la cual es la imagen de Dios. ¿Por qué los inconversos no pueden llegar a una afirmación veraz de la persona de Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué? Uy, no me diga, porque si ustedes no pueden llegar a esa respuesta, por más que tengan la palabra de Dios, están mostrando otra cosa. ¿Por qué? Porque están cegados. Porque sus ojos no pueden ver. Su entendimiento no puede entender. De manera que, por más que le digas, Jesús murió en la cruz por ti para rescatarte de esta vana manera de vivir. Sí. Y después, vana manera de vivir toda su vida. Entonces, la palabra es clara. ¿Por qué no pueden los inconversos afirmar lo que la iglesia de Cristo afirma? Porque están cegados. Por lo tanto, la iglesia de Cristo tiene los ojos abiertos, tiene el entendimiento esclarecido y puede afirmar con su boca, con su vida, puede afirmar que Jesucristo es el Señor, el Cristo, el eterno Hijo de Dios, que vino a este mundo y se humilló haciéndose hombre y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz para cubrir mis pecados, para tomar mi lugar en la cruz del Calvario, para sufrir mi muerte, para hacerse ofrenda por mi pecado. Entonces, esta es la verdad que la iglesia entiende y abraza y proclama. El mundo no. El mundo no puede entender, le cuesta entender. ¿Cómo diferencias a un creyente de un no creyente? Porque no puede afirmar esta verdad. No entiende, no puede, mucho menos proclamarla. Por eso la iglesia de Cristo y los que son miembros tienen que tener la capacidad, por lo menos, de afirmar esta verdad. Porque de lo contrario hay un problema. El entendimiento está entenebrecido. Así que si tú eres un hijo de Dios, pregúntate, ¿puedo proclamar esta verdad? ¿La creo, la abrazo y la puedo compartir con otros? Entonces, comienza la iglesia. Es un pueblo que se distingue por su proclamación. La obra del Espíritu Santo, hermanos, en los incrédulos, por esta misma razón, es alumbrar el entendimiento entenebrecido para que puedan ver con claridad su pecado y quién es Jesús. Mira Juan 16:8, ¿qué dice Juan 16:8? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo hacia los inconversos? Dice, cuando Él venga, ¿qué dice? Convencerá de pecado, justicia y de juicio. Muy bien. Y si tú sigues leyendo, te va a dar la explicación de por qué pecado, justicia y juicio. Pero fíjate aquí, ¿cuál es el ministerio del Espíritu Santo? El Espíritu Santo está aquí en el mundo.
Y el ministerio, el Espíritu Santo está en la iglesia, pero también tiene un ministerio o un ejercicio en los inconversos. ¿Y cuál es el único ejercicio o lo único que ejerce, el ministerio que ejerce en los inconversos? Es de convencer, convencer. ¿Qué significa esa palabra convencer? Pues mostrar con claridad a la persona. De manera que, no sé si tú has, bueno, más los jóvenes, ¿no? Llegó la mañana, tienes que ir a estudiar. La cama, saliste de la cama, la ropa, dejaste ahí tirada, las medias. No. Entonces, todo está ahí. Llegas a la noche, 12, 1, se fue la luz, o 10, ¿no? Se fue la luz, llegas y tú dices, ay, me voy a echar a dormir. No tengo problema, parece que todo está en orden. Claro, ¿tú puedes ver el desorden? No puedes ver el desorden. Todo está oscuro, se ha ido la luz. Pero de repente amaneció el día, no tienes que ir a estudiar y te das cuenta de en dónde dormiste. Tu cara pegada a tu medio. Y entonces dices, wow, ¿cómo es que dormí en este cuarto? ¿Cómo es que dormí con todas estas cosas? ¿Qué hubo que no hubo en la noche? ¿Qué hubo en la mañana que no hubo en la noche? Luz. Y la luz lo que hace es dar claridad, mostrarnos con claridad, claramente, lo que no vimos la noche anterior. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Ese es el ministerio del Espíritu Santo, que es traer luz a la mente del inconverso, mostrarle cómo está, no su cuarto, sino su vida, su condición, sus pasos, sus acciones. ¿Hacia dónde está caminando? El Espíritu Santo te muestra eso. Y entonces ahora el inconverso tiene que responder en fe y arrepentimiento. La responsabilidad de todo hombre es responder en arrepentimiento y fe al Evangelio. Marcos 1:15. Que dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido, esto dice el Señor Jesús, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y creed en el Evangelio. Queridos hermanos, nadie puede llegar a la salvación si es que dice creer y no arrepentirse de su pecado. Es decir, yo no puedo decir, creo en el Señor Jesús para salvación, pero déjame vivir mi vida de esta manera. No puedo. Porque si el Evangelio, el Espíritu Santo, por medio del Evangelio, ¿qué ha hecho? Alumbrar, mostrarnos claramente qué cosa. Nuestra condición, nuestro pecado, cómo nuestra vida se desgracia cada día más sin Cristo. Entonces, si nos ha mostrado eso, ¿cómo puedo decir, creo en Jesús, pero sigo la misma dirección? No puede ser eso compatible. Por eso es que el Señor Jesús decía, arrepentíos y creed en el Evangelio. Porque la salvación viene por medio de una fe que produce arrepentimiento de pecados. Alguien dijo que el arrepentimiento y la fe son las dos caras de una misma moneda. Por un lado fe, por el otro lado arrepentimiento, pero es la misma moneda. Queridos hermanos, no podemos separar la fe del arrepentimiento. No puedes decir creo en Jesús, pero no me arrepiento de mi pecado. ¿Sí?
Toda persona que responde en obediencia al Evangelio se incorpora a la familia de Dios. Por lo tanto, entonces, si yo pertenezco ahora a la familia de Dios, ¿dónde voy a querer estar, hermanos? Mi hijo, te voy a ilustrar con esto. Muchas veces ahora estamos pasando la noche en la casa de mis padres, algunos días, ¿no? Y a veces hemos estado en lugares como, por ejemplo, hemos visitado a mis suegros en Brasil. Y me acuerdo que después de unos días estando allí, creo que después de su cumpleaños, ¿no? Fue que tenía todos sus regalitos, sus tractorcitos. Agarró todo y le dijo, mamá, vámonos a casa, papá, vámonos a casa. Claro, él creía que la casa estaba a la vuelta. Él pensaba que, él diferenciaba, no estoy en mi casa, no estoy en mi hogar. Ve la necesidad de volver a casa y de estar en casa. Queridos hermanos, alguien que pertenece a la familia de Dios siempre va a ver la necesidad imperiosa de estar con la familia de Dios, de estar en casa, de buscar. No podemos decir que pertenecemos a la familia de Dios, pero yo quiero mi cuartito solo. No puedo. Dios nos ha salvado para vivir en la familia, no abandonados, desamparados, sino para vivir en la familia de Dios. Y se visualiza eso en la iglesia local. La iglesia es un pueblo que hace un pacto. Leíamos esto en un libro con el Consejo Pastoral y quise tomar algunas porciones y aquí hay una. La iglesia es un pueblo que hace un pacto para proclamar el Evangelio de manera colectiva. De manera colectiva. Hermanos, hemos hecho un pacto y por eso es que creemos y practicamos la membresía y practicamos el pacto de membresía. ¿Por qué? Porque creemos que la iglesia es un grupo de creyentes que se reúne con conciencia, intencionalmente, porque ha hecho un compromiso con Dios, con su congregación, con los unos a los otros. ¿Pero de qué? En primer lugar, para proclamar el Evangelio. De manera que, hermanos, eso es lo que diferencia la reunión de creyentes con una reunión cualquiera. Nuestro hermano César a veces tiene reunión de, ¿cómo se llama? Del condominio donde viven, ¿cómo se llama? La reunión de junta, ¿no? ¿Ah? La reunión de junta de vecinos, ¿no? Y se congregan ahí. Sí, se congregan. Pastor, congregar no es venir a la iglesia. No, se congregan en reunirse. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Uno puede decir, tiene diferentes congregaciones, ¿no? Congrega la cochera, congrega por la PAFA, ¿no? A PAFA, ¿cuántos padres? La PAFA. Y hay una reunión, hay una congregación reunida. ¿Cuántos padres allí en un colegio, no? ¿Qué hace especial esta congregación, hermanos? ¿Qué hace especial, qué hace diferente esta congregación con cualquier otra congregación? En primer lugar, que aquí proclamamos el Evangelio de Jesucristo. Que esta congregación está acentuada en nuestra proclamación del Evangelio. Abrázalo esta verdad. Estás acentuado en la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Número 2, la iglesia es un pueblo que se distingue por su esperanza.
Se distingue por su proclamación, pero también se distingue por su esperanza. ¿Qué dice el versículo 18, al final? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hasta allí la parte que ya hemos visto, ¿no? ¿Y qué dice después? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, dice. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús está diciendo que la iglesia de Cristo será protegida de algo que la humanidad teme. ¿Cuál es? La muerte, pero más que la muerte física, la muerte eterna, la condenación en el infierno. A eso se refiere cuando dice las puertas del Hades, las puertas de la muerte que realmente ya acaba con toda posibilidad de esperanza en un ser, en el ser humano. Claro, ¿cómo llegas a eso? A través de la muerte física. Si mueres sin Cristo, estás bajo la sentencia de la muerte eterna. Entonces, ¿qué dice el Señor Jesús? ¿Qué anuncia? Algo más acerca de la iglesia. La iglesia es un pueblo que se reúne y que se distingue por su proclamación, porque está sostenida o sustentada en la base del Evangelio. Pero la iglesia, querido hermano, también hay que entender que es un pueblo que tiene una esperanza, posee una esperanza valiosa. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza es que el Hades, la muerte eterna, ya no tiene más poder sobre el creyente. Pablo lo dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Pablo reconoce que la muerte ya no tiene ningún poder en el creyente. Queridos hermanos, si morimos en Cristo, estamos seguros y tranquilos. La muerte, Pablo dijo, a veces él hacía reflexiones bíblicas, pero tiene sentido filosófico, en el sentido de que él decía: si me voy, no, si me quedo, ¿qué prefiero? ¿Irme o quedarme? ¿No? Él estaba en una, no sé, se puso ahí de repente por el Espíritu guiado, obviamente, pero pienso a veces en nuestra vida cuando llegamos en un punto y pensamos: si me voy, me quedo. No estoy diciendo de algún lugar físico, sino del cielo, ¿no? ¿Me voy o me quedo? Y Pablo dijo: irme es hermoso, sería hermoso estar con mi Salvador ya, y una vez, ahora mismo, disfrutar del cielo. Pero después ve a sus hermanos, todavía están flaquitos espiritualmente. Jonás se asombra, dice: ¿están hablando de mí? Y entonces Pablo dice: pero quedarme es necesario todavía. Hermanos, el creyente no debe temer a la muerte. El creyente debe abrazar todo lo que Dios permite en nuestra vida. Porque si morimos, con Cristo estamos. Y si vivimos, todavía es una oportunidad y un tiempo más, ¿para qué? Para vivir a Cristo y ser fieles a Él. Pero cuando no hay esta esperanza, hermanos, la muerte se vuelve en algo tenebroso. Y todo lo que pueda llevarnos a la muerte parece ser: ay, puedo morirme, y esto, y lo otro. Y Pablo dice: el creyente, la iglesia de Cristo, los reunidos aquí, tienen que abrazar esta esperanza. Y esta esperanza lo que va a hacer es echar el temor. Vayamos a 2 de Timoteo 3:12. La esperanza, cuidado, no significa no sufrimiento. La esperanza
de Cristo, la esperanza que tenemos en Cristo, no significa que la iglesia no está llamada a sufrir. Por el contrario, la iglesia está llamada a sufrir. Pablo le dijo a Timoteo, un creyente, le dijo, ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? Todo aquel que quiera vivir piadosamente. Es decir, todo aquel que quiera vivir como iglesia, con las demandas que Dios le ha dado a la iglesia, tendrá que padecer o padecerá persecución. De manera que las aflicciones a nuestro cuerpo físico no determinan que hemos perdido la esperanza. Nosotros tenemos que entender que los sufrimientos son parte de una vida piadosa, son parte de la vida del cristiano, que van formando un carácter piadoso en el creyente. La iglesia ha sido comprada y rescatada también por la muerte de Cristo. Por lo tanto, Cristo ha pagado un precio muy alto, ¿sí? Vayamos allá a Hechos capítulo 20, versículo 28. Esta es la base por la cual tenemos la esperanza, ¿sí? Tenemos una esperanza, eso no significa que en la iglesia no va a sufrir. Pablo le dice a Timoteo, los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Pero la iglesia tiene una esperanza y tiene que aguardar esa esperanza y puede estar segura de esa esperanza gracias al ofrecimiento de Cristo, al pago que Él efectuó para nuestra redención, que dice Hechos 20, 28, dice, y por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor. Y mira lo que dice al final, ¿qué pasa con esa iglesia del Señor? La cual Él ganó por su propia. Querido hermano, Pablo no está haciendo referencia aquí, si bien puede entenderse de manera de manera espiritual o intangible a la iglesia universal, pero quienes estaban reunidos allí en el contexto eran ancianos de la iglesia de Éfeso. Así que está hablando acerca de iglesias locales que estaban congregando en la ciudad de Éfeso y le está diciendo, mira iglesia, ustedes han sido compradas con la sangre de Cristo. Así que la iglesia de Cristo es el pueblo que se reúne en este lugar, que tiene una esperanza basada o gracias al pago que Cristo efectuó en la cruz del Calvario, comprada por el precio más alto, la sangre de Cristo. Primera de Corintios 11, 26. NBI si puedes. ¿Qué debemos hacer ahora como iglesia que tiene una esperanza? ¿Y cómo evidenciamos esa esperanza también? Primera de Corintios 11, 26 dice, porque cada vez que comen este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que la iglesia reunida que participa de los símbolos, ojo, la iglesia tiene que participar de los símbolos, del pan y del vino. Por eso es que como creyentes no podemos atrasar nuestro proceso de membresía. Si tú eres un creyente, si tú realmente has creído en el Señor, te vas a sujetar a los procesos de crecimiento y especialmente al primer proceso de membresía. ¿Para qué? Para que participes de los símbolos.
de la cena del Señor, porque cuando la iglesia participa de la cena del Señor, cada vez que hace esto, ¿qué está haciendo? Anunciando, proclamando al mundo quién es Jesús, lo primero. Pero en segundo lugar, cuando lo hace fielmente hasta que Él venga, lo que estamos diciendo es que si seguimos haciéndolo, por ejemplo, lo vamos a hacer el próximo domingo, y si seguimos haciendo 2026, 2027, 2028, ¿qué estamos diciendo? Que tenemos la esperanza de ¿qué? Que el Señor viene pronto. El Señor va a venir por su iglesia. Entonces, al practicar esto, que es la cena del Señor, no solamente proclamamos el Evangelio, sino anunciamos que tenemos una esperanza, guardamos la venida de Cristo Jesús. La iglesia es el pueblo de Dios que ha hecho un pacto de representar el Evangelio de Jesucristo. La mejor representación del Evangelio de Jesucristo es cuando nos reunimos y participamos de la cena del Señor, porque con los símbolos estamos representando eso. Y cuando lo hacemos fielmente, es decir, siempre, todos los años, hasta que Él venga, estamos representando la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Finalmente, 3, la iglesia es un pueblo que defiende el Evangelio. El maestro de... El maestro le dijo a Pedro, el Señor Jesús, me refería a eso. Ahí en el versículo ahora 19. Y a ti, ¿no? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En primer lugar, ¿qué le dice el Señor Jesús, el Maestro? ¿Qué le dice a Pedro? Pedro, a ti te voy a entregar las llaves del reino de los cielos. Esta expresión se ha malentendido, distorsionado, manipulado, tanto así que hay imágenes, estatuas de San Pedrito con unas llaves, ¿no? Yo les contaba en algún momento que cuando llegué a Brasil la primera vez, mi suegro me hacía muchas bromas y me decía, hemos llegado a la ciudad de San Pedro. Ahí tenía una tremenda estatua de San Pedro con unas llaves, ¿no? Y siempre me vacila así, ¿no? Pero, claro, la Iglesia Católica ha distorsionado esto y algunas otras personas acerca de las llaves. Pero todos sabemos qué simboliza la llave, qué significa la llave. ¿Qué hace? ¿Qué efecto tiene? Abre y cierra. De manera que si tú llegas a la iglesia y no tienes la llave, no puedes ingresar porque tiene una llave para ingresar, para abrir y para cerrar. Jonasito es el San Pedrito, ¿no? Entonces, ahora pensemos en esto. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo a Pedro? Pedro, tú determinas quién entra y quién no entra en el cielo. Entonces, eso ha llevado a que la Iglesia Católica tenga, ya Pedrito murió, el sustituto de San Pedro es, supuestamente, digo, el Papa. Y entonces el Papa le ha dado la autoridad a todos los que dirigen la Iglesia Católica para que ellos determinen, a ver, hermano, hiciste los 7 sacramentos, a ver, comiste la hostia, tu primera comunión. Todavía te falta, estás en un 80%, todavía faltan otros sacramentos para que le pertenezcas, ¿no? Tú perteneces a la Iglesia Católica porque tus abuelos fueron, ¿no?
Y parece que es una herencia, ¿no? Pero ¿qué significa realmente que le entregaron a Pedro las llaves de los cielos? ¿El Señor Jesús le dio así una llave a Pedro? ¿Y Pedro la ha guardado hasta el día de hoy y le ha entregado al papita? No, ¿verdad? Entonces tenemos que observar en el contexto del pasaje qué es lo que abre y cierra. ¿Qué es lo que abre las puertas del cielo a una persona para ingresar? ¿Qué es lo que Jesús afirma, resalta y destaca como verdad acerca de las dos declaraciones? ¿Cuál? ¿Cuál de las dos declaraciones? ¿La de los hombres o la de Pedro? La de Pedro. ¿Y en qué consiste la declaración de Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, según Pablo y todo lo que hemos visto en el desarrollo del Nuevo Testamento, este es el Evangelio de Jesucristo. De manera que, querido hermano, Pedro, cuando dice el Señor Jesús, tú tienes la llave, es decir, sobre esta declaración, sobre la afirmación del Evangelio de Jesucristo, la afirmación de Pedro, ¿quién es Jesús? Y lo que Él hizo y lo que vino a hacer, sobre esa afirmación se construye la iglesia de Cristo y se abren las puertas del cielo para aceptar a toda persona que con un corazón convencido, no convencido, convertido, profesa esto, lo cree. Así que vamos a dar algunos ejemplos de esto. Hechos capítulo 2, versículo 36. Pedro tiene las llaves. ¿Sí? Nuevamente, ¿qué son las llaves? ¿Físicas? No. Las llaves, ¿qué son? La declaración de Pedro. ¿En qué consiste eso? El Evangelio. De manera que lo que abre y cierra es el Evangelio. Pero fíjate allí, en Hechos capítulo 2, versículo 36. ¿Qué dice Hechos 2:36? Dice, tenemos aquí la primera predicación y Pedro está predicando el Evangelio y dice lo siguiente después: sepa pues ciertamente toda la casa de Israel. Ahí la primera se hace uso de la llave para abrir la puerta de los cielos para los judíos. Fíjate nuevamente, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La declaración de Pedro, ¿no? ¿A quién? A los judíos, a la casa de Israel. Porque la salvación primero viene para los judíos y luego para los gentiles. Ese fue el orden. Entonces, fíjate, la llave, Pedro está haciendo uso de la llave en su proclamación del Evangelio en el capítulo 2 a la casa de Israel, abriendo la puerta, porque es con el Evangelio que abre las puertas del cielo para que ingrese judíos. Ahora, fíjate después, versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. ¿Y cuál fue el resultado después de la proclamación del Evangelio? Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se abrió las puertas del cielo por medio de las llaves. ¿Qué llaves?
la proclamación del Evangelio, sobre la declaración de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo a Pedro, estas son las llaves para que tú abras y cierres. Y comenzó Pedro a abrir las puertas del cielo en su proclamación a la casa de Israel, y 3,000 abrazaron, recibieron el Evangelio y por el Evangelio ingresaron a ese reino. Ahora, vayamos al capítulo 10 de Hechos. Capítulo 10 de Hechos, versículo 41 primero. Ahora Pedro, sí, capítulo 41, hay un grupo de gentiles que van a entrar al reino de Dios, y las puertas, tenemos la primera proclamación a los gentiles. Nuevamente, ¿por quién? Por Pedro. Pedro, el Señor Jesús cuando le dijo, tú, Pedro, te doy a ti las llaves, hace referencia también a que él sería el primer proclamador para tanto los judíos, pero también para los gentiles. Y miren el versículo 41. No a todo el pueblo, sino a los testigos de que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, que después resucitó. No, ese no era. 10, seguramente es... ...44... Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles, dice, de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, versículo 46, porque las oían que hablaban, y ahí hay una manifestación similar a Hechos capítulo 2. Ahora vayamos después, ¿qué es lo que dicen estos que envían? Esto es en Antioquía, envían judíos para ver qué es lo que está sucediendo en Antioquía. Y mira lo que dice ahí el versículo 11, capítulo 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. ¿Sí? Perdón, en el capítulo 10, versículo 46, 44, 46, no es Pedro, es... ¿Quién es? Es Pablo, ¿sí? Perdón, es Pedro con Cornelio, perdón. Tuve un lapsus, ¿sí? Es Pedro en la casa de Cornelio y con toda su familia. Pero en el capítulo 11 vemos ya la referencia de la iglesia de Jerusalén hacia la iglesia de Antioquía para aceptar. Entonces, fíjense nuevamente el versículo 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Vamos al versículo 18 ahora. Entonces, oídas estas cosas, todo lo que Pedro habló acerca de la conversión de los gentiles, ¿sí? Dicen la conclusión, versículo 18, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, y esto quiero remarcar, y aquí era el punto, de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Quiénes entraron al reino de Dios? Los gentiles. ¿Por medio de qué? De la proclamación del Evangelio, las llaves que abren y cierran. ¿Sí? Muy bien. Las personas que creen en el Evangelio están entrando al cielo, mientras que las que rehúsan creer en el Evangelio están siendo excluidas del cielo. Que quede esto bien claro, hermanos. No todos
entrarán en el reino de Dios. Pero por el Evangelio, los que abrazan y creen, están entrando en el cielo. Pero los que rehúsan creer, Juan 3:36, no verán la vida, sino que la ira de Dios están siendo excluidas del cielo. La iglesia, ahora, ¿qué significa que la iglesia ate y desate? El Señor Jesús le dice, todo lo que atares en el cielo será atado. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué significa esto? La iglesia, en primer lugar, Pedro proclama, tiene las llaves, pero Pedro no se quedó solito porque hoy no está Pedro. Entonces, estas llaves fue traspasadas ¿a dónde? ¿A quiénes? A los apóstoles, pero después a la iglesia de Cristo tiene las llaves del reino de los cielos. Cuando como iglesia proclamamos el Evangelio, estamos abriendo el cielo para que ingresen los que creen en él. Todas las veces que la iglesia proclame el Evangelio, está haciendo uso de las llaves para abrir los cielos. Cuando proclamamos el Evangelio. Y toda persona que rehúse creer en la proclamación del Evangelio de la iglesia está siendo excluida del cielo. Pero también la iglesia toma autoridad de dos elementos, dos palabras que están aquí, atar y desatar. ¿Qué significa esto? Esto no tiene nada que ver con demonios, hermanos. Algunos lo han usado para, yo te ato, demonio, yo te desato a ti, persona, no sé, todo para exorcizar o no sé. No se refiere a eso, ¿sí? No se refiere a eso. ¿A qué se refiere atar y desatar? Bueno, la iglesia tiene la autoridad de afirmar cuando alguien ha seguido el proceso y ve que esta persona está mostrando frutos dignos de arrepentimiento, que has creído en el Señor Jesucristo, ¿no? Abiertamente y muestra frutos dignos de arrepentimiento, la iglesia ahora proclama que este hermano es un creyente, un hijo de Dios y pertenece a la iglesia de Cristo. ¿Cómo le llamamos a eso? Membresía. Membresía. ¿Sí? Pero también, hermanos, hace referencia a algo que quiero aclarar aquí. Bueno, primero termino la idea. Por medio de la membresía y la disciplina, ¿sí? La disciplina también es parte de esto. Así que la iglesia, cuando disciplina a alguien o cuando excluye a alguien de la iglesia, lo que está afirmando la iglesia es que tal persona no pertenece a la familia de Dios. Esa es la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia y lo tiene que usar con mucha responsabilidad y temor a Dios. La iglesia también usa de atar y desatar cuando afirmamos que personas, por medio de su arrepentimiento, se someten a la restauración. Entonces, ¿qué dice Santiago? Si alguno ha ofendido, si alguno está... Vamos a Santiago para que podamos entenderlo mejor, esta referencia que voy a hacer. ¿Sí? Santiago 5.
Fíjate, 5, 14 y 15. Y después vamos al 19. Dice 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora, solo para aclarar, esta enfermedad no es una enfermedad, me dio por la epidemia, la pandemia, ¿no? Que está pasando. No. Lo que hace Santiago es mencionar acerca de enfermedades que vienen por el pecado de los creyentes. Creyentes, dice, hay una porción donde dice que aún algunos ya no están con nosotros. Si alguien, Pedro, ¿me ayudas ahí? Buscando. Mientras sigo hablando, lo que dice Santiago es que lo que estaba viviendo la iglesia es desánimo, desaliento, algunos creyentes desanimados, desaliento, y esos pecados podían hacer que las enfermedades vengan al cuerpo. Entonces dice Santiago, si alguno está enfermo, nuevamente por el contexto, por pecados ocultos, por prácticas pecaminosas, por desánimo, desaliento, ¿qué dice? Si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia. Porque claro, los ancianos de la iglesia, ¿qué tenían que ver con una enfermedad? ¿Acaso eran doctores? ¿Acaso eran médicos? Es que Santiago se está refiriendo a enfermedades producto de pecados. Entonces los ancianos que representaban la iglesia, ahí está la facultad que Dios le ha dado a la iglesia, iban y oraban hasta buscar o confrontar al hermano, hasta buscar el arrepentimiento, y luego la oración y el ungimiento simbólico del aceite, que era más lo que hacía el aceite era como un analgésico. Entonces, después de esto dice, ¿qué dice? Versículo 16, 15. Y la oración de fe, ¿qué va a hacer? Muy bien. La oración de fe salvará al enfermo. Por eso no es que se ha manipulado. Ve a tal lugar porque están enfermos. No. Esta era una oración que tiene sustento en pecado. Por eso es muy importante evaluar nuestro corazón. Por eso es muy importante evaluar nuestro corazón y saber que lo que estamos sufriendo es producto del pecado. Entonces tenemos que arrepentirnos y confesarlo y llamar a los ancianos para que los ancianos oren por esta causa después de que haya un corazón arrepentido, y entonces Dios efectuará su salvación sobre aquello que desencadenó el pecado. Eso es lo que está diciendo Santiago. Y esto es autoridad que Dios le ha dado a la iglesia. De atar y desatar en lo práctico. Liberar a alguien del pecado que lo ha atado. Entonces, hermanos, todo esto es parte de la vida de iglesia. Y tenemos que comprenderlo. Porque muchos, por ignorarlo, se mantienen sufriendo por causa del pecado. Dios nos libera, pero Dios va a usar esta forma, la autoridad que ha entregado a la iglesia, a los ancianos, para atar y desatar. La iglesia, por medio entonces de la membresía y la disciplina, cumple su ministerio de atar y desatar, afirmando qué personas permanecen en pecado y quienes son liberados por medio del arrepentimiento. La iglesia es el pueblo de Dios, entonces, que ha hecho un pacto de defender el evangelio por medio de la membresía y la disciplina, cuidando
por medio de la membresía y la disciplina, cuidamos la iglesia y la estamos preparando para presentarla un día delante de Dios santa, sin mancha, como dice Efesios 5, 25 al 27. Y vamos a terminar con este pasaje. Efesios 5, 25 al 27. Dice la palabra de Dios. Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermano, todo lo que hemos hablado nos muestra la iglesia es gloriosa, hermanos. La iglesia es gloriosa y no tienes que verla subjetivamente. La iglesia de Cristo universal. No, la iglesia es gloriosa, la iglesia local es gloriosa porque Cristo la ha comprado con su sangre preciosa. La ha rescatado de su vana manera de vivir y ha establecido un orden en la iglesia y le ha dado autoridad para que la iglesia ate y desate. Y cuando nosotros entendemos todo esto y estas dinámicas del cuerpo, podemos vivir libres, liberados. Pero déjenme aclarar algo. Por eso es que la iglesia debe defender el Evangelio y afirmar a los que son de Cristo y excluir a los que no son de Él. ¿Por qué? Porque Dios está santificando su iglesia y Él quiere presentarla un día sin manchas. No podemos dejar que las manchas del pecado se introduzcan en la vida de nuestra congregación. Vamos a cerrar este tiempo orando. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tu reino sea en el cielo como en la tierra. Tu gloria se manifieste en tu iglesia. Oramos, Señor, delante de ti, por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, quien ha hecho posible que hoy exista tu iglesia. Señor, pertenecemos a Cristo. Cristo es la cabeza de esta congregación. Tu palabra es la que gobierna. Tu palabra es la que rige. Y Señor, queremos hoy someter a tu iglesia a esta palabra expuesta. Que tu Espíritu Santo obre en los corazones de los oyentes para afirmar a los que son tuyos, pero también para deshacer, depurar y sacar a los que no son. El Evangelio que hemos proclamado es nuestra bandera. Y por medio del Evangelio creemos que muchos no solamente entrarán al reino, sino también se afirmarán en esta congregación. Padre, permítenos no dejar de anunciar este evangelio precioso. Y mucho menos tratar de congraciar
el Evangelio a la vida de las personas sin Cristo. Padre, queremos enfatizar como iglesia, desde cada mensaje, desde cada tiempo que tú nos das, la oportunidad de anunciar a la iglesia que estas son nuestras creencias, nuestras convicciones. De manera, Señor, que tu Espíritu obre para que todos aquellos que han creído en este precioso Evangelio y se han unido a esta congregación, también puedan creer esto que tu palabra enseña, abrazarla. Y por medio de esto que has establecido, puedas llevar a tu iglesia hacia la madurez cristiana, pero también presentarla un día santa, sin mancha, cuando estemos delante de ti. Límpianos, Señor. Perdónanos y transforma nuestro entendimiento, nuestra mente. Renuévala, Señor, para que podamos ver con los ojos de tu palabra, con los lentes de tu palabra, y podamos ver claramente qué es la iglesia. Amar y apreciar esta congregación que se reúne en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios bendiga.